Bienvenidos al canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión el tema que traemos a conectar el día de hoy es los valientes de David. Vamos a ver cómo este grupo de valientes israelitas lograron ayudar y conquistar junto con David todo lo que es la zona esa, ¿no, pastor? Para hacer lo que hoy es Israel. Claro. Vamos a ir tocando punto por punto. Y creo que es una muy bonita enseñanza. Aprendemos mucho de esto, ¿verdad? Yo esta enseñanza la di hace muchos años. Andaba buscando el tema, pero qué bueno, ¿verdad? Que no lo encontré, porque así podemos estudiar y sacar nuevos puntos o beber agua nueva, ¿verdad? Así es que, pues, vamos comenzando. Nomás déjeme decirle que ser valiente no es tenerle miedo a nada. Al contrario, ser valiente es enfrentar tus miedos. Claro. Y eso fue lo que hicieron ellos. Sí, fíjate que, bueno, la historia nos narra, ¿verdad? Que cuando su hijo Absalón empezó a atacar y pues quitarle el reino a David, David huyó a una cueva llamada esta cueva Adulam. Y ahí se escondió por un tiempo porque no se quería enfrentar con su hijo. Y dice que ahí fueron sus familiares de David, pero lo que me llama la atención, que dice la palabra del Señor, eso lo podemos encontrar en Samuel. El libro de Samuel, claro. Ahí lo podemos encontrar, es Primera de Samuel 22:1. Ahí podemos encontrar esa historia. Entonces, la palabra dice que ahí llegaron, dice, todos los endeudados, emproblemados, gente que tenía dificultades en su vida personal, que tal vez no podía encontrar alguna salida, y todos conocían quién era David. Pero no les importaba que David en ese momento estuviera como un rey derrotado. Todos fueron para allá, y los que llegaron a ese lugar eran derrotados, endeudados, emproblemados, todo tipo ahí, enfermos. Todo tipo de personas que tal vez en ese tiempo pudiéramos decir que tienen algún problema con la sociedad. Y todos esos que tenían problemas y que no podían salir de sus problemas, se fueron y se juntaron con David. No les importaba que él no tuviera un palacio, que en cambio de un palacio, de un reinado, tuviera una cueva. No les importaba. No perdían nada. Pensaron, yo creo, pues si ya lo perdimos todo, ¿qué más podemos perder? Fíjese lo curioso, ¿no? Que ese tipo de personas lo convirtió en una tropa de élite. De élite, básicamente. Sí. Y mira lo que quiere decir Adulam, dice lugar de refugio, una cueva de reposo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice, venid, lo que dijo Jesús, venid todos los que estén cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Y todos estos venían cargados con luchas, con pruebas, con situaciones difíciles, y llegaron a un lugar que ¿qué futuro podían ver en una cueva? Un problema. Había un rey, claro, un rey, vamos a decir, un rey derrotado. ¿Y qué futuro podían ver en esa cueva? Bueno, de esa gente empiezan a salir los famosos y llamados valientes de David, que no son cualquier tipo de valientes. Hemos estudiado, hemos visto valientes, pero valientes como estos, que salen de la nada, pues, son valientes, que tenían el corazón, como decía Ariel hace rato, ¿verdad? No tenían miedo a nada. Y son superhéroes, básicamente. Si los traemos a estos tiempos, ya ven los superhéroes, ellos son superhéroes, pero reales, de la vida real. Bueno, empezamos con uno. Mira, vamos a empezar con uno de los valientes. Y por orden, ¿verdad? Los pusieron así. La palabra del Señor dice que pues David ya en los tiempos de... Oiga, antes que empiece, ¿no? Vamos a ver nomás 7, ¿verdad? Porque son muchos. No, sí, nomás 7. No acabamos hoy. Acabamos mañana. Sí. Okay, ya está. Nada más vamos a ver los más importantes. Así es. Muy bien. Pero fíjese, antes de que David muriera,
David empezó y dijo que empezó a redactar una carta para dejar un legado y anunciar quiénes eran los valientes de David. Claro, son, no recuerdo, 37, dice la Biblia. En total, la Biblia dice... El Tanakh dice 37. Eso, pero vi otras versiones, otras traducciones, una que hasta 52, no, por eso le digo. No, sí. Bueno, pero en el Tanakh son los que dijo el pastor. 37, pero de aquí nada más vamos a ver los que son los más importantes, que fueron 7. Entonces, mire, el primero, nos vamos a 2 Samuel 23:8, dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. El tamonita, que se sentaba en cátedra principal de los capitanes, era Adonita el Esnita, que mató en una ocasión, mire, sobre 800 hombres. Mató 800 hombres. Su nombre, Esnita o Etzen, que es de una raíz, si quiere, su significado es agudo o fuerte, o como lanza. Los nombres, cada uno de ellos tienen un significado en cada uno de ellos el nombre. De hecho, los judíos hasta la fecha de hoy, cuando nace el bebé, él nace sin nombre. Hasta que llegan al séptimo día, que van al templo, ahí es donde le ponen el nombre. Bueno, ya ahí es cuando saben qué nombre va a llevar, sea niño o sea niña, pero no es de que escojan el nombre. Y ese nombre va a repercutir en su vida. Claro, en su vida, está en la Torá, conforme al calendario judío, y eso repercute porque esa es la persona que va a ser, y tal vez hasta su oficio. Entonces, aquí vemos a uno que dice que, un valiente de los que remarca David, y lo pone en este número. Este es el primero, por lo que hizo y por las hazañas que él hizo y que quedaron en la historia. Una de las cosas que para nosotros deberíamos de tener es qué es lo que estamos nosotros haciendo en estos tiempos, porque aquí está registrado. Hay muchos que tal vez no quedaron registrados porque pues nada más una pelea hayan tenido, ¿verdad? Pero quedó aquí registrado. ¿Será que nosotros quedaremos registrados aquí en la tierra con algún hermano, algún amigo, algún familiar? Porque ahora no se trata de ir a matar, ¿verdad? Ahora se trata de hacer las buenas obras delante del Señor, ayudar, trabajar con las personas, aconsejar. Hay muchas formas, ¿verdad? Pero dice que este hombre mató a 800 hombres, nada más. Nada más mató 800 hombres, imagínense. Es una cantidad enorme. Sí. Y una pelea enorme. Para una persona, no estamos hablando de un ejército, un batallón, es una sola persona lo que hizo esto. Bueno, el segundo dice, 2 Samuel 23:9 dice: después de Eleazar, hijo de Dodo, de Ahoí, fue de los 3 valientes que estaban con David. O sea, había 3 importantes. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado allí a la batalla, y subieron los de Israel, levantándose hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y que se quedó contraída a la espada, o se quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová hizo gran salud, y volviéndose el pueblo en pos de él solamente a tomar el despojo. Un hombre, mire, que mató a 800 a filo de espada, y de la espada, o sea, se le pegó. Ahí se le engarrotaron los dedos. No, la misma sangre de los enemigos pasó a la mano. Haga de cuenta una costra grande, y se pegó con esa batalla. Reflejemos este ejemplo hoy en estos tiempos, ¿verdad? Yo estoy trabajando pastoralmente, ¿verdad? Nosotros como pastores debemos de tener, la Biblia nos habla que debemos de tener amor. Si somos representantes de algo de Dios, dice Dios es amor. ¿A dónde está la honra de Dios cuando nosotros usamos la espada para nuestro propio beneficio siendo pastor? Si nosotros usamos esa espada y nos equivocamos, erróneamente destruimos un alma, eso le van a tomar en cuenta al pastor que esté usando equivocadamente la espada, porque
La palabra, dice la Biblia que la palabra es la espada. Y la espada es la que defiende a las ovejas. La espada es la que defiende a los necesitados. Entonces una espada en estos tiempos que se da, que es la palabra, no podemos usarla en contra de aquellos que necesitan. Aquí estaba usando la espada, pero a favor del rey. Porque tenía que pasar, tenía que hacer esto, tenía que ir a la batalla. Bueno, Eliezer dice, Dios es ayudador. Si nos damos cuenta, este valiente se cansó. Hablábamos hace rato, ¿ah? Se cansó. Se le acabaron las fuerzas. Pero vino la fuerza de Dios para poderle ayudar. Eso mismo pasa ahorita que decía con los pastores, eso mismo pasa con los pastores. Cuando el pastor se cansa, pero tiene esa devoción, esas ganas, yo siento que viene la fuerza de allá. Claro, mismo. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Sí. En la debilidad se haga fuerte. Bástate en mi gracia, le decía el Señor a Pablo, para que tu debilidad puedas hacerte fuerte. Entonces, hay mucha gente que se cansa. Hablamos gente de afuera. Se cansa con los problemas, se cansa en el matrimonio, se cansa en las situaciones que tal vez estamos viviendo económicamente. Hay mucho cansancio, pero ese cansancio no nos va a hacer retroceder a lo que ya hemos avanzado. Fíjese que dice eso, seminalmente Jesús. Jesús nunca se cansó. No. Es más, y nunca fue miedoso porque no le tuvo miedo a la muerte. Ajá, exactamente. Igual que ellos, de hecho, ellos no le tuvieron miedo a la muerte, porque al estar ahí, imagínate, si tú vas, son muy pocos hombres a enfrentar ejércitos de más de 5,000 hombres, 10,000 hombres, él solo mató 800. Claro, entonces, ¿cuál es la característica de un valiente? No tener miedo. O sea, ser valiente. No tener miedo, ser valiente. Dios se lo dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Le dijo a Josué que se tenía que esforzar. Una cosa es la fuerza natural humana física de la persona, y otra cosa es que sea valiente. Pero aquí iban dos cosas para que se complementara un hombre valiente y vigoroso. Entonces, en estos tiempos, mire, cuántos miedos hay aquí en esta nación, o en la nación donde usted esté, a donde nos miren. Hay temores de enfermedad, ya llegando a una edad un poquito avanzada, a veces el ser humano tiene miedo de morir, o temores de algún problema, no sé, matrimonial. Yo lo voy a decir, ¿no? A ver. Como por ejemplo, en estos tiempos, lo de la homosexualidad, por ejemplo, las iglesias ya no tienen ese valor para enfrentar todo ese tipo de situaciones. No nomás eso, hay varias situaciones de eso, o relacionadas a eso, o con ese tipo de cosas. Ya no tienen ese valor. No. ¿Por qué? Porque van a decir, no, me voy a meter en problemas con el gobierno, me voy a meter en problemas con la sociedad. Ajá. Ya no es como antes. Se perdió. Se perdió ese valor. Se perdieron los valores. Exacto. Se perdió la valentía. Sí. Entonces empieza a irse la balanza. Fíjese. Al miedo. Fui al cine, ¿no? Entro al baño de los hombres. Y pues usted sabe que está el migitorio para los hombres. Y veo que sale de ese paz, sale esa era mujer físicamente, pero vestido de hombre, así que de cuenta un hombre. Yo me quedé de a 6. O sea, te quedas de así pensando, ¿cómo? No es hombre, aunque se vista de hombre como le busque, no es hombre. El hombre es el que tiene el miembro de hombre. Y entonces se está perdiendo mucho los valores. Sí. No hay esa valentía para enfrentar eso. No. Entonces, a veces se pierde hasta la espada. Sí. ¿Por qué? Porque si este valiente se hubiera dejado cansar, hasta la espada hubiera tirado. Y ahí mismo los filisteos lo hubieran matado. Sin embargo, hay tiempos, mire, en el ser humano, que cuando se encuentra en las dificultades más grandes y en la debilidad humana terrenal más grande, aún la fe todavía del ser humano cuando mengua, ahí es donde nosotros debemos depender del Creador, de Dios. Sí. Ya cuando le decimos, Señor, ya no puedo, ayúdame, Señor, yo ya no puedo. Pero es bueno reconocer, y reconocer es de valientes. El que no reconoce, se hace fuerte. Es lo principal, ¿no? Para ser valiente, para enfrentar un problema. Claro. Reconocerlo el problema. Sí, por ejemplo, el alcohólico debe de reconocer primeramente que es alcohólico para poder ser ayudado.
O él mismo se puede ayudar cuando acepta Oiga, que es. Lo primero que decía uno, a la hora que yo quiero dejo de tomar. No, sí. Mentira. No, yo lo decía, ¿no? Pues, Sí, sí. yo tengo el control del vino. Uno decía, no, yo cuando quiera lo dejo. Lo dejo. No, ya no. Sí, Ya cuando se da uno cuenta, ya está uno hundido y quiere uno salir y no se puede. No se puede. Y apenas agarras una semana ya de que andas bien y a la semana ya caíste. ¿Por qué? Porque vienen amigos y como tienes eso débil en tu corazón, inmediatamente caes. Entonces, hay debilidades y uno de los valientes que dice, no tuvo debilidad, dependió de Dios, reconoció que no podía y necesitaba ser ayudado por Dios. Y Dios vino, le ayudó para poder vencer y matar a todos estos. Eleazar, dice su nombre, es ayudador. Ayudador. Un valiente tiene que ser ayudador. Un valiente en la calle tiene que ser ayudador. Un valiente en el trabajo tiene que ser ayudador. Pues son consejos que la Biblia nos da, ¿verdad? Para ayudar al necesitado. Para ayudar, por ejemplo, a aquel que no tiene casa, no tiene que comer. Y no te estoy diciendo que te lo lleves a tu casa, pero ahí tenemos el mensaje del buen samaritano. No se lo llevó a su casa, lo llevó a un lugar, le dijo, hey, atiéndamelo, cúrenmelo. Le habían robado a este hombre. Cúrenmelo, denle de comer, aquí dejo un dinero y vengo de regreso. Y si falta algo, yo se los pagaré. Ese es un ayudador. Sí, un ayudador a las personas necesitadas allá afuera. Entonces, ese es uno de los valientes y tiene sus características. No creo que valiente es pues salir allá afuera y decir, no, pues yo lo puedo todo. No. Mira, Nabucodonosor se hizo un valiente. ¿Te acuerdas su historia? Claro que sí. Y por cierto que me gusta la historia. Nabucodonosor dijo, todo esto que tengo, gracias a mi fuerza y a mi poder. ¿Y sabe qué le pasó? El no reconocer que Dios le había ayudado, Dios lo mandó y se convirtió como en animal. Andaba, dicen, comiendo hasta hierba del campo. Quedó loco, trastornado. En aquel tiempo no había manicomios, así es que andaban libres en el campo y comía hierba. Hasta que vino con el tiempo y dice que reconoció que Dios era el único ser supremo que había dado todas las cosas, le restituyó todo. Y no es que Dios nos castigue a nosotros para que lo reconozcamos. A veces nuestras propias actitudes nos llevan. Por eso, hace rato platicábamos el dinero. Sí. El dinero es malo. Nabucodonosor tenía poder y dinero. El dinero hace cometer al ser humano locuras. Es necesario, claro, para muchas cosas. Pero a veces hace llevar a las personas a hacer locuras. A hacer cosas que no están bien delante de Dios. A desviarse. Y hasta decir, no, yo no necesito de Dios, no necesito de los hermanos. Hay un ejemplo hoy en día del Pod Diddy, vato extremadamente rico, millonario, que le cayó mal eso, pues, y hizo locuras que ahorita está haciendo por el FBI, lo detuvo por los videos que le encontraron, eso, pero ya le llevaba una investigación del FBI muy grande y totalmente locura, violaciones a menores, satanismo, drogaban, no, totalmente loco. Y muchos personajes que uno ve en la televisión, que uno ve en el cine, o políticos. Entonces, ¿qué hicieron? Locura. El dinero los hizo perder la conciencia, la cordura, es más, lo de Dios más que nada. Sí. Sí. Se desviaron por el dinero. Sí, por el dinero. Y no depender de Dios. No. Ahora vienen las consecuencias. Sí, así es. Y podemos, por ejemplo, podríamos decir algo sobre esto, ¿verdad? Allá afuera, ¿cuántos aportaron para esto? Digo sí, yo. Sí, para escuchar la música que ellos hacen, estás aportando para eso. Sí, aportaron. Muchos, ¿va? Sí, así es. Nosotros, bueno, yo no escucho música porque ni conocía a los artistas, sino que a mí me comentaron hoy un hermano mío carnal, ¿verdad? Que me estaba diciendo y me enseñó algo de eso. Y digo yo, ¿cuántos? Aún, mire, personas que se dicen ser buenas, ¿va?
que hayan aportado a esto, hay que comprar una camisa, un llavero, qué sé yo, escuchar comprar la misma música de ellos. Comprar la música. Ya con eso ya están aportando para esas llamadas orgías. Como aberracidades, como sí. cosas feísimas, espantosas. Bueno, seguimos entonces con el otro. Vamos con el número 4. No, número 3, perdón. El número 3 dice: después de este fue Shama, hijo de Aje Araíta. Mire, los lleva en orden, después del que hablamos ahorita sigue otro. Del de la espada sigue este. Dice: que habiéndose juntado los filisteos en una aldea, había allí una suerte o un terreno de tierra lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. El pueblo de Israel había huido delante de los filisteos, huyó. Él entonces se paró en medio de la suerte o del terreno o del plantío de lentejas, y defendió e hirió a los filisteos, y Jehová hizo una gran victoria para el pueblo de Israel. Mire, un hombre que defiende a su familia. Todos los demás corrieron. Pero aquí pongamos al padre de casa, pongamos que el plantío, lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros como padres. ¿Cuántos padres hemos peleado por nuestros hijos? Ponle que las lentejas sean tus hijos pequeños. ¿Será que los protegemos, que los cuidamos, que los aconsejamos, que nos acercamos a escuchar? Porque si ponemos una barrera, mire, los filisteos van a venir y se van a robar. Oiga, qué bueno que dijo eso. Y hay otra cosa bien importante ahí, que no llegaban a sembrar, porque la siembra es lo más difícil, pero la siembra es lo más difícil que hay, que nomás llegaban a cosechar, a lo ya hecho. A robar. A robar ya llegaban, cosechado. Sí. Y lo mismo pasa con sus hijos. Es lo mismo. Usted tuvo sus hijos, tuvimos nuestros hijos pequeños. Si no les ponemos atención, mire, la música de estas élites que están trastornando la mente a veces de los niños, porque pues hay veces que traen unos mensajes muy, muy negativos. Diabólicos, yo lo voy a decir. Diabólicos. Hay mensajes diabólicos dentro de lo que ellos están cantando. Y eso es lo que nuestros hijos están adquiriendo. Entonces, si nosotros tenemos un plantío que son nuestros hijos, ahí es donde tenemos que pararnos en medio, y ver qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Y tiene sentido y razón usted, porque Chama, o sea, él se plantó por el amor a Dios, por el amor a sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí estaba su comida. Sí. Entonces, y también por el amor a Israel, Sí, él también, dijo, yo soy uno de los valientes, y el rey David lo miró todo lo que él había hecho. Bueno, su nombre quiere decir desolación. Mira, porque podemos ver un plantío, porque el plantío que vemos de lentejas son bajitos. El hombre se va a ver en medio y es blanco para ser atacado y para ser muerto. A él no le importó ser desolación, que estar en el centro y que todos los filisteos vinieran en contra de él para matarlo. Él lo que le interesaba era salvar el plantío, salvar el futuro de sus hijos, o salvar el futuro de Israel. Entonces, este es otro de los valientes que David puso ahí en su testamento. Vamos a decir testamento porque para que queden escritos, para que quedaran escritos. Dice por ahí un libro, dice, uno era comparado a uno de ellos, era comparado a 100, otros eran comparados a 1000. ¿Por qué? Porque eran hombres que eran de renombre y podían pelear buenas batallas juntamente con ellos. Claro, tenían la fe con Dios, ¿verdad? Y seguimos hablando de lo que decíamos al principio. ¿De dónde salieron estos hombres? Miren, eran necesitados, pobres, emproblemados, enfermos. De ahí salieron los valientes de David. Con problemas. Con problemas. Así es que si usted tiene algún problema, usted no se dé por vencido, usted es un valiente. Y como estos, usted puede salir adelante. Todos podemos salir adelante siempre y cuando nos dirijamos con el Creador para que nos ayude, como estos hombres que pusieron sus vidas en manos del Señor. Bueno, número 4.
Dice, entonces los 3 valientes rompieron por el campo de los filisteos y sacaron. Una vez David se le antojó beber agua. Se le antojó y dijo, ay, ¿quién me diera de beber agua de Belén? Belén, de Belén, la casa del pan, así es, Belén quiere decir eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién me diera de beber de la fuente de Belén agua? Entonces dice que aquí se fueron 3, dice, entonces los 3 valientes rompieron por el campo de los filisteos y sacaron agua de la cisterna de Bet-Lehem. Bet quiere decir casa, Lehem quiere decir pan, la casa del pan, que nosotros lo conocemos como Belén. Y Belén fue donde nació Jesús. Y Jesús dice que Él es el pan de vida. O sea que todo tiene remarque ahí. Bueno, dice que estaba a la puerta y tomaron y trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino derramó a Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 3, el cual alzó su lanza contra los 300, que miren, mató a 300, que mató y tuvo nombre entre los 3. Él era el más aventajado de los 3 y el primero de ellos, mas no llegó a los 3 primeros. Cuando dice los 3 primeros, acuérdense que ya leímos 3. Este es otro, pero no llegó a ser igual que los 3. Por eso David ya los había puesto en orden, así como venían. Aunque todo esto lo hizo él, no llegó a ser como los otros 3, que fueron y solitos pelearon. Pelearon una buena batalla solos. El que se le encarnó la espada, el que se puso en medio del plantío de lentejas, y el primero que leímos. Pero mire, estos hicieron una matazón, pero eran 3. Y no llegaron a ser igual, pero estaban en la lista. Estaban en la lista de David. Bueno, Abisaí quiere decir padre de obsequio, probablemente, o puede decir también generoso. Y hay 2 cosas, ¿verdad? De obsequio generoso. Y un obsequio, usted sabe, alguien que da algo, alguien que es generoso, ese es su nombre, Absaí o Abisaí. Abisaí o Absaí, como quiera nombrarle. Pero ese es un valiente, el que da, el que ayuda, el que obsequia, el que es generoso. ¿Generoso como quién? Lo traemos a la Biblia, al Nuevo Testamento. Me decías del joven rico. Oh, sí. El joven rico no quiso ser generoso. Le dijo el joven rico, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Fíjese que platicáramos así con Jesús. ¿Por qué lo platicó así? Maestro, ¿qué tengo que hacer yo para entrar en el reino de los cielos? Pues todos queremos y todos vamos para allá, ¿verdad? Y lo deseamos y lo anhelamos. Como decía el apóstol Pablo, no sea que yo venga a ser también hijo de perdición. Aunque fíjese, el apóstol Pablo diciendo esto, nosotros tenemos que tener cuidado para poder obtener, guardar con temor y temblor, dice la salvación, que no se pierda. Y le dice el joven, ¿qué puedo hacer, maestro, yo para entrar? No, pues cumple los mandamientos. Y todos esos los he cumplido, Señor. Oh, pues entonces ya con eso, pero ya nomás te falta algo. Ve, vende todo lo que tienes y tu dinero ve y repártelo a los pobres. Ahí se acabó todo. Ahí se le acabó. Ahí se acabó todo, y si lo trae eso a los tiempos actuales, también se acaba todo, porque no sé por qué será que es tan pesado el dinero en el alma de un ser humano que lo atesora y lo encarna en la propia alma. Sí. Eso es grave. Sí. Y fíjese, por ejemplo, hay otro ejemplo, Ananías y Zafira. Dice que prometieron ellos un dinero para el Señor. Bueno, a los apóstoles les llevaban el dinero, ellos eran misioneros, eran apóstoles, llevaban el mensaje, pero a veces ocupaban el dinero, no para viajar. Dice ahí que ellos agarraban el dinero y órale, las viudas primero, los huérfanos después, les empezaban a repartir el dinero, era para ellos, para la ayuda de las viudas y para la ayuda de los necesitados. Así dice la Biblia.
Pero dice que Ananías y Zafira fueron y vendieron el terreno, y cuando tenían el dinero, cuando iban caminando, se pusieron de acuerdo, la esposa y el esposo, ellos dos eran matrimonio. Pero dice la Biblia ahí que Satanás sembró en el corazón una raíz, sembró un mal pensamiento. Entonces se pusieron de acuerdo y ya no entregaron el dinero completo. Ananías y Zafira dice que ellos fueron y vendieron un terreno y dijeron que ese dinero lo iban a poner a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque se ocupaba, porque el dinero que de aquellos tiempos, dice la Biblia, que lo ocupaban ellos para repartirlo con los pobres, con las viudas, con los necesitados, con los endeudados. Para eso era el dinero. Pero en el caminar dice la Biblia que Satanás les puso una raíz en el corazón. Y ellos obtuvieron extrajeron parte y no entregaron todo. Y primero se presentó el hombre. Y cuando se presenta Ananías, que cae muerto por lo que había hecho. Porque si le prometemos a Dios, tenemos que cumplirle a Dios. Y después dice que llegó, fíjese, le dieron oportunidad a la esposa. Porque la esposa cuando llegó le preguntaron también. La esposa hubiera dicho, no, pues él lo agarró. No dijo nada y se quedó igual lo que habían platicado los dos. Eso fueron a darle informe adentro y también dice que en ese momento, dice, aquellos jóvenes acaban de sacar a tu esposo muerto. Entonces ya iba ella también, ahí mismo murió. El punto, el dinero a veces desvían a las personas o el corazón de las personas para hacer cosas que no están bien. ¿Cómo blindar ese corazón, esa alma? ¿Cómo blindarla? Para que no entre Satanás, no ponga esa raíz. Debemos de ser muy, muy precavidos sin perder la comunión con Dios. Es que ahí es donde está el meollo del asunto, sí. Ahí es donde está la solución de todo. Adán y Eva perdieron la comunión. Entonces, o sea... separados los dos, Satanás vino y engañó a Eva, y luego cae Adán. Entonces no estaba blindada ella. No, se descuidaron. Entonces, la Biblia dice, ¿verdad, Jesús? Separado de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Todo el tiempo tenemos que tener esa unificación matrimonial, familiar, para poder caminar juntamente. Mire, como esa comunión, ¿verdad? Sí. Cuando hay esa comunión, tú vas a caminar. Común, si te desvías, unión común. Y si te desvías, tu esposa te va a decir, no, te está saliendo. Y te va a traer al camino. Y tú vas caminando luego y ella ves que se da un desvío porque, hey, ¿dónde vas? Vamos juntos acá. No, al camino del centro, sí, al de la cruz. No se me desvía. Aquí vamos en el mismo camino. Al de la cruz. Sí, el de la cruz, exactamente. Entonces, si alguien se descuida, mire, y claro, Satanás empieza a hacer la obra, el trabajo, para poder desquiciar o hacer perder las cosas. Bueno, seguimos con el 5. Dice, después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en hechos, de Capsel, hirió 2 leones de Moab. Dice, y él mismo descendió e hirió un león en medio de un foso en el tiempo de la nieve. Dice, también hirió él a un gigante, un egipcio, hombre de grande estatura. Ese era muy valiente. Ese era un gigante, un egipcio. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, mas descendió a él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Figura similar del rey David contra Goliat. Sí. Dice que con una roca le pegó a Goliat y con su misma espada le cortó la cabeza. Aquí con un palo lo golpeó. Tipo Sansón o él, ¿sí? ¿no? De ese vuelo, de esa fuerza, porque a matar un león, no, que estar fuerte. Sí. No, pero el egipcio. Pero el egipcio es gigante, pero hay una cueva y también un león. Sí, mató 3 leones, dice ahí. Fíjese. 3 leones, pues, digamos, bueno, David dice que David mató también David, pero hizo con león, con león, con el oso y con el león. Entonces esa fuerza que Dios les daba, dice, e hizo Benanía, hijo de Joiada, y tuvo nombre entre los 3, mire, entre los 3 valientes de los 30 fue el más aventajado, pero no llegó a los 3 primeros. Y puso David en su consejo. Benaía,
Benayahud en hebreo quiere decir que ha construido. Benaya, nombre, bueno, es quiere decir que él ha construido. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Un león herido, un león rugiente y mira a quién va a devorar. El ejemplo que decíamos matrimonialmente, si se desvía uno, a ese devora. Pero si hay un Benaya, va a matar al león. Y tú vas a matar al león cuando te das cuenta que tu matrimonio se está separando por algo. Dios te va a mostrar o tú mismo vas a saber. Y muchos de nosotros sabemos, ¿verdad? Como matrimonio, a veces el varón sabe por qué mi esposa se molesta. ¿Cuáles son las cosas que yo hago que a mi esposa no le guste? O viceversa, ¿cuáles cosas yo hago que ella hace que a mí no me gusten? Entonces debemos de saber cuáles son las cosas donde nosotros, donde más nuestro matrimonio se puede romper o se puede perder. Y ahí es donde nosotros debemos de operar como este valiente, de saber que el león anda como león, o el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Asael era otro, de ahí mismo, dice, y su nombre es Dios ha hecho. Asael, nombre de los cuatro, bueno, Dios ha hecho, ese es otro que estaba también ahí en la lista. Y el número 7, Urías Geteo. Urías, entre todos, dice, eran 37 los valientes, los que llegaron a la cueva, mire, pobres, endeudados, enfermos, de lo que usted quiera, había muchos, llegaron muchos, pero de los que quedaron registrados eran 37. Y entre los 37, que no llegó a la cueva, estaba fuera de la cueva. Y todos dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué a Urías Geteo lo pusieron entre los valientes de David si Urías murió antes? Oiga, ¿no sería por un rencor, por un resentimiento, un rencor? ¿O porque él tenía como un resentimiento, David? No creo. ¿Por qué fue? No, él mira, a Urías Geteo la historia, es otra historia diferente. Dice que cuando el rey David estaba en el palacio real, salió a la terraza y miró a lo lejos a una mujer que se estaba... Cargo de conciencia, quise decir. Ajá, sí, Él tenía un cargo de conciencia. Cargo de conciencia. Dije resentimiento, sí, pero cargo de conciencia, sí. Como que la conciencia lo acusaba, ¿no? Eso es lo que quise decir. No, ¿por qué? Porque dice que él miró a la esposa de Urías, la codició. Cuando él andaba en la batalla, Urías era un soldado de David, mandó a traer a la mujer, y cuando trae a la mujer se metió con ella, e incluso quedó embarazada. Pero él quería tapar, como dicen allá, ¿verdad? Quería tapar el hoyo, el pozo. Quería tapar el ojo al macho. El ojo al macho, quería tapar ahí el pozo, que no se dieran cuenta que había pasado algo. Y mandó a traer a Urías. La historia dice que, pues, le dio de tomar y luego lo mandó a su casa para que él se metiera con su esposa y dijeran, no, pues quedó embarazada de él. Pero Urías no quiso ir. 2 veces hizo lo mismo David y Urías no quiso ir. Uno dice, no, pues era, pues Urías, pues, yo pienso que lo que él quería era agradar al rey, pero digámoslo comúnmente, ¿usted cree que Urías no sabía que el rey se había metido con su propia esposa? Si andaba como soldado allá en la sierra, peleando contra los filisteos y contra todas esas tribus que estaban en contra de Israel, de todos ellos, alguno le ha de haber dicho, oye, pues David ya se metió con tu esposa y tú andas aquí todavía peleando por el rey David. La información se corría inmediatamente por todos lados. Él sabía, pero ¿sabe qué? Él era responsable a su servicio. Él, ¿cómo me dijiste hace rato que tenía él? Su actitud. Su actitud, ¿un cargo de conciencia? No, Urías. No, Urías era un... Que era responsable. Le gustaba ayudar, servir. Ajá. Y nunca dejó, con esa disciplina nunca dejó, por el amor al pueblo de Israel, nunca dejó, hizo un lado eso y puso a Israel o al Creador o al pueblo de Dios encima de todo eso.
Sí, pero fue fiel, la fidelidad. Fidelidad. Eso, él fue fiel, mire. Sí, A pesar de lo que le había hecho David, a pesar de lo que él sabía y de todas estas situaciones difíciles que estuvo pasando, le fue fiel. E incluso David dice que lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran. El cargo de conciencia. Claro, conciencia que tenía. Ajá, que me decía. Sí. Pongámosle cargo de conciencia. Sí. Pero podemos decir que por la fidelidad que él tuvo con el rey, lo metió entre los valientes de David. No estando en la cueva de Adulán él. Lo agarró, todos los demás estuvieron en la cueva, pero él no estuvo en la cueva. Y a pesar de todo eso, siguió fiel. Fue fiel a su rey. No quiere decir que ahora vaya a pasar esto, ¿verdad? Porque pues aquí ya hay leyes terrenales. Entonces, aquí nos damos cuenta que los demás hicieron matazones grandes y tremendas. Oiga, pastor, me di a la tarea de hacer 5 puntos de lo que usted dijo, como que ya sabíamos, ¿no? Créame, no nos ponemos de acuerdo de lo que usted dijo. Le voy a decir 5 puntos de lo que usted dijo de los valientes de David. A ver. Legado de los valientes de David. Lo que ellos dejaron como ejemplo para todos nosotros. Ok. Punto número 1. Necesitaban a Dios en sus vidas para alcanzar la victoria. ¿Cómo ve? Sí. Y eso, póngamelo en el día de hoy. Claro. En estos tiempos. En todo. Tan revueltos, por cierto. Sí, en todo. ¿Tienes un proyecto? Pon a Dios primero. ¿Tienes algún negocio? Pon a Dios primero. ¿Tienes alguna necesidad? Hablemos de bienes buenos que vienen, pero hablemos también de las cosas negativas que vienen a nuestra vida, como una enfermedad o una necesidad. Pongamos a Dios primero. Ante todas las cosas, primeramente debe de estar Dios. Entonces ese es un legado de un valiente, cuando primero pone a Dios. Sí. Y no las cosas terrenales. No, pues gracias a mi trabajo, gracias a que yo sé hacer esto, tengo todo esto. No, primero gracias a Dios, porque Dios me da la habilidad de hacer todas estas cosas. Cuando el pueblo de Israel o David mismo, uno de los salmos dice, Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Ellos iban a la batalla, pero sabían quién era el que adiestraba las manos, que era Dios. ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, tú eres el que adiestras mis fuerzas cuando voy al trabajo? Y pues hacer bien el trabajo. Entonces, en todas las cosas, primeramente poner bien a Dios. Punto número 2. Eran personas que ayudaban, que se ponían a servir. Y esto lo marcamos entre paréntesis. Las personas que no ayudan estorban. Eran personas que ayudaban, fíjese. Que ayudaban, sí, literalmente. En estos tiempos hay mucha necesidad. Mire, ahorita nuestros hermanos de allá de Miami, de Florida. Ayer orábamos tuvimos oración después del servicio por ellos, porque supongamos que algunos pues, tenían familiares, algunos tenían papeles, muchos, ¿verdad? Pero el que no tenía dónde ir, el que no tenía documentos, el que no tenía ni carro, ¿cómo le haría? Fíjese. Ahí es donde debe de haber un corazón. Claro, nosotros estamos hasta acá, ¿verdad? Pero allá debe de haber gente de decir, tengo que ser un valiente, tengo que servir, tengo que ayudar a la comunidad. Y en los tiempos más difíciles de personas es cuando se necesita. Por ejemplo, aquel que tiene o perdió un familiar, tiene una necesidad. ¿Cómo podemos ayudarle? Primeramente tengo posibilidades, voy y lo hago. En segundo, si yo puedo, ahí estoy para echarles la mano. Pero no decir que lo tengo y lo guardo porque voy a hacer gasto. Es que, pastor, es que ahorita es más fácil hablar con palabras que servir con hechos. Sí. Es más fácil y lo ponemos en cualquier ámbito de la vida, en cualquier religión, en cualquier cosa tú ves eso. Es muy fácil hablar, todo el mundo habla de hecho, pero es muy difícil servir. Sí, cuesta el servicio. Y ellos sirvieron con valentía al Dios del cielo. Ajá. Punto número 3. Los valientes del reino de Dios no huyen. No, claro. Ellos no huyeron, No.
Claro que no, y los valientes de estos tiempos no huimos tampoco, aún veamos la adversidad del enemigo, lo que usted esté pasando, siga adelante, porque pues hay pruebas, pero tenemos que vencer la prueba. Ahí le va. Punto número 4. Los valientes del reino de Dios defienden el reino. Ellos defendieron el reino. Claro, defendieron el reino. Mire, el reino como, por ejemplo, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras familias, nuestra congregación, nuestra iglesia, nuestro trabajo. ¿Cuántas cosas podemos defender? Hay muchas cosas que podemos defender. La comunidad. Hay muchas cosas que debemos de defender. Por ejemplo, ahorita el bullying. El bullying. No hacer pues bullying. hay muchas cosas ahorita que tenemos que cosas. defender. Y no se hace, pastor. Ajá. No se hace. Pero qué bueno que, pues, que estos mensajes o puntos que traemos podamos decir, voy a cambiar, voy a empezar ahora sí a madurar y empezar a hacer lo correcto para Dios. Punto número 5. Los valientes del reino de Dios entran en territorio enemigo para rescatar almas secuestradas. Claro. Ahí, mire, almas secuestradas, por ejemplo, vuelvo a poner alcohólico, ¿ah? ¿Cómo podríamos nosotros aconsejar a un alcohólico? El consejo ayuda mucho. Claro, la ayuda, pero el consejo ayuda mucho para la persona que está hundida en algún vicio. Entonces, el ayudar... o sea, entran al territorio enemigo. Entrar al territorio Eso lo puse por el agua. Ajá, para que el se agua. metieron al territorio enemigo y trajeron el agua. Fueron valientes. Y eso no se hace hoy en día. No. Miren, es difícil entrar al territorio enemigo. Es difícil, y más para un pastor o para un seguidor de ahí, porque no quiere salirse de ahí. Entonces, cuando entras al territorio enemigo, por ejemplo, en un lugar de perdición, a rescatar un alma de ahí, es difícil, porque estás en territorio enemigo, tienes que salir limpio, tienes que tener muchas cualidades, tienes que ser muy valiente contra el enemigo. Sí. Entonces, yo lo hago seguido, porque yo me meto ahí y pues yo no tengo vicio, todo ese relajo, ¿no? Y trato de sacar las almas que ellos aceptan. ¿Sí? El que no, es problema de cada quien, ¿verdad? Pero si aceptan, vámonos, a ayudarle, algún tipo de ayuda, ya sea mandándolo a un centro de rehabilitación con amigos o lo que sea. Entonces, ese punto último es muy difícil para una persona religiosa. Muy, muy difícil. Sí, es un poquito difícil. Y en este caso, ¿verdad? Hablando de las almas. Pero también hay, podemos decir que en nuestras vidas hay proyectos en nuestras vidas. Que a veces el miedo no nos hace hacer los logros. Entonces, ¿cuántas cosas hemos proyectado? No, pues yo quiero hacer una casa, pero como tengo miedo, no logro alcanzar ese sueño, una casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es meternos a ese territorio en contra de todas las cuestiones y todas las cosas que estén en contra de nosotros para poder entrar a ese terreno y arrebatar lo que nos pertenece como herederos y coherederos del reino de Dios, dice la palabra. Amén. ¿Cómo ve? Sí, son todos estos puntos muy importantes. Nomás déjeme decirle algo, se me hace que ya andamos por el rumbo de las conclusiones y déjeme decirle algo nada más. El territorio de los filisteos, porque lo oigo mucho por ahí, y déjeme aclarar eso. El territorio de los filisteos efectivamente es Palestina, la Palestina de hoy en día. Uh-huh. Pero no son los palestinos de hoy en día, no son los árabes. En ese tiempo eran griegos los que estaban ahí. El pueblo del mar, dice por ahí. Que eran los del pueblo del mar, que son los griegos. No eran los palestinos árabes, estos. Así que Israel arrebató lugar, no a los palestinos porque no estaban todavía, arrebató lugar a los griegos. Uh-huh. Entonces, si vamos por tiempo, Israel es más viejo que ellos, los palestinos árabes. Sí. Nada más quería aclarar. Ajá, sí, y la cueva de Adulán estaba situada en esa área, por eso había todos estos que estamos nombrando ahorita, todo este pueblo de... Ok, pastor, en conclusión, ya para terminar el tema.
Pues en conclusión, mire, nosotros tenemos las características de un valiente, en este caso, bueno, digamos del Señor, ¿verdad? Un valiente del Señor. Esas son las características que deben de perseverar en el corazón de cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios cumplirá los deseos de tu corazón. Pero si no lo hablamos, la Biblia también nos dice, el que toca se le abre, el que pide se le dará. Entonces, si todas esas cosas no las ponemos en la mesa con el Señor, no podemos nosotros poder tomar todas estas cosas. Y entre todas estas cosas que ponemos como planes al Señor, están nuestros hijos. Porque ¿quién de nosotros no quiere ver a un hijo triunfar, a un hijo preparado, un hijo estudioso, un hijo que tenga un buen puesto aquí en estos tiempos que son difíciles, que son muy difíciles, por el tiempo y el mundo que estamos viviendo? Son difíciles, pero no imposibles, sí, porque en Dios podemos obtener todas estas cosas. Así es que no se sienta usted con miedo, con temor a lo que venga, a lo que le digan, a lo que escuche. Ponga primero a Dios y todas las cosas dice que vienen por añadidura. Así es que ojo con eso, no sea temeroso de Dios solamente, pero todas esas cosas que ven en las noticias, que esto y que el otro, todo eso, que la finanza, dependemos de Dios, y Dios nunca nos va a abandonar. Hay que ser un valiente del reino, entonces. Claro que sí. Ok, pastor, ya terminando, sus redes sociales. Me encuentra como Enrique Sánchez. Y su teléfono. Mi teléfono es el área 714-863-1916. La dirección y los horarios de sus servicios y la ciudad también, muy importante. Ok, estamos ubicados en Santana, California, en la calle Memory Line, y nuestros servicios son los domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ok, ¿y le pueden llamar a su teléfono? Claro que sí, estamos ahí todo tiempo para servirles en consejería, en cualquier cosa que usted esté pasando. Ok, a cualquier hora le pueden hablar. A cualquier hora, no se preocupe, okay. Estamos puestos ahí. Pues ya nomás les encargo que se suscriban al canal, que le den un like al video, que comenten de este video y que lo compartan también el video. Claro. Y pues el tema de hoy de los valientes de David, pastor, quedamos bien como valientes. Amén. Así debe de ser. Así es que estamos conectados.